Hola, mi nombre es Aide Espinosa y el tema que hoy abordaremos es plexo solar, también denominado plexo celíaco. Como introducción al tema, quise abrir la cuestión de qué es un plexo. La palabra plexo viene del latín plexus, que significa trenza, y lo podemos denominar entonces como que es algo que se entrelaza, algo que se entrecruza, es una especie de tejido. Y bueno, pues en anatomía, plexo hace referencia a una red formada por varios ramos o filetes nerviosos. Estos ramos se entrelazan y bueno, algunos de estos son pertenecientes a lo que son los nervios cerebrorraquídeos, que conocemos nosotros como los pares craneales, y otros son pertenecientes al sistema nervioso simpático, también conocido como el gran simpático, que es la parte en la que se divide el sistema nervioso autónomo. Y bueno, todos los plexos como característica presentan entrelazamientos complejos, se forman varias anastomosis y de estas anastomosis se generan otros ramos que, bueno, bien pueden llegar a inervar a otros órganos o se pueden convertir en otros plexos para así llegar a órganos un poco más lejos de lo que es el origen del plexo como tal. Y bueno, esta es una característica importante a tomar en cuenta no solamente en el tema que se va a abordar a continuación, sino en todos los temas que tienen que ver con plexo. Ok, ahora ya en el tema del plexo celíaco, el plexo como tal es una red nerviosa que contribuye a la inervación de las vísceras intraabdominales. Bueno, ¿cuáles son estas vísceras? Pues es el páncreas, la vía biliar, la vesícula, riñones, solamente una parte del estómago y parte del colon transverso. Y también le da inervación a lo que son las glándulas suprarrenales. Les proporciona una inervación simpática, parasimpática y sensorial. Este plexo es impar, es de gran importancia porque, como lo mencioné, inerva a la mayoría de nuestras vísceras intraabdominales y depende principalmente de lo que es el simpático lumbar y de nuestro neumogástrico, el nervio vago, el décimo par craneal. Es también conocido como plexo solar por el aspecto de que es un concepto tomado de la medicina mágico-religiosa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la medicina mágico-religiosa, este plexo hace referencia al sol porque se considera el centro de un sistema. En este caso, una característica de nuestro plexo celíaco es que forma varios plexos, que es un tema que abordaré un poquito más adelante, pero de este se originan otros plexos, entonces de cierta forma es el centro, es el origen de algo y por eso es denominado plexo solar. Los médicos de ahora como tal también lo denominan así, aunque, bueno, en un libro es más fácil encontrar como tal el plexo celíaco, no tanto plexo solar. Y bueno, ahora con cuestión a su localización. Bueno, pues este plexo está situado en la parte profunda de lo que es la región epigástrica, que es la región que se encuentra cuando dividimos nuestro abdomen en 9 regiones. Es la región que se encuentra superior y en medio, es, o sea, la que está debajo de nuestra apófisis sigmoidea de nuestro esternón. Y bueno, pues este plexo se encuentra en esta región y está anterior a lo que es nuestra aorta abdominal, superior al páncreas, inferior a la bolsa del omento y una característica también es que está en la parte de atrás del estómago y pues por delante de nuestros cuerpos, de los cuerpos vertebrales. Este plexo se sitúa alrededor del origen del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior, que son ramas de nuestra aorta abdominal. Estos puntos pues son de mucha referencia de este plexo porque pues es donde está su origen.
Y bueno, en la imagen como tal podemos observar, bueno, lo que es el plexo solar como tal, está pues anterior a lo que es el tronco celíaco. Aquí se encuentra el páncreas, que pues lo que mencionamos es que está por encima de este. Y bueno, pues ya esta es lo que es la parte del diafragma. Y bueno, continuamos con lo que es su origen. Bueno, pues en cuestión al origen de este, como lo mencioné en un principio, depende del gran simpático y del nervio vago derecho. Son ramas que pues llegan y dan pues su origen a lo que son los ganglios como tal. Se origina a nivel de la vértebra dorsal número 7 y termina en la vértebra número 12. En la, es importante mencionar en este aspecto que muchas veces el plexo celíaco, como el plexo aórtico, el hipogástrico superior que están dentro de la imagen, comúnmente se tienden a englobar en los plexos paravertebrales. Entonces, por eso es un poquito importante mencionarlo porque pues no se distingue como tal cuál es el plexo. Y bueno, pues es una parte pequeña, pero pues es importante y es pues la primera parte de lo que son los plexos paravertebrales. Su constitución. Al momento de hablar del plexo solar, se tienen que tomar en cuenta tres elementos para su estudio. Y bueno, estos elementos son ganglios y ramas aferentes y eferentes. En la cuestión de ganglios, tenemos tres pares, que son los ganglios celíacos, los ganglios mesentéricos superiores y los ganglios renales. En este caso, los ganglios como tal, en el mesentérico superiores tienden a no haber un par como tal, sino solamente uno, pero esto es algo pues inconstante, entonces no es como de mucha referencia. Y bueno, al hablar de sus ramas aferentes, nos referimos a los nervios que van a llegar y dar origen a este plexo. Como lo mencioné hace un momento, pues viene del nervio vago derecho. Ok, aquí es importante mencionar el por qué es posterior. Recordemos que en la parte torácica existen dos nervios vagos, que es el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo. Bueno, pues el nervio vago izquierdo se queda en la parte del estómago y le da inervación a este. Entonces, el nervio vago derecho se continúa por atrás del estómago, volviéndose posterior. Esto es importante mencionarlo porque al momento de hablar del plexo solar como tal, se tiende a hablar de un nervio vago izquierdo, pero se está haciendo referencia, perdón, se está haciendo referencia a que es el nervio vago derecho posterior en su rama izquierda, porque este nervio vago se divide en lo que es una rama izquierda y una rama derecha. Entonces, pues se tiene lo que el nervio vago derecho, rama izquierda, cuando hablamos del plexo solar. También se tiene un nervio frénico derecho. Este nervio frénico es, también hay dos ramas, pero la rama izquierda se queda, o sea, el nervio esfrénico izquierdo se queda en la parte del diafragma, arriba del diafragma. Y el nervio frénico derecho ese atraviesa el foramen del diafragma junto con la vena cava inferior y pues entonces es por el que llega al plexo solar. Y los nervios explánicos. En las ramas eferentes es un poco más sencillo, puesto que pues el plexo como tal forma tantas anastomosis que sus ramas eferentes constituyen a otros plexos, que era lo que mencionaba del por qué se le dice solar. Y bueno, ahora un poco ya más específico sobre las características de los componentes del plexo, tenemos esta imagen que la verdad, pues sí, es un poco dinámica y sirve mucho para entender más o menos las características y conexiones que se tienen en estos plexos.
Bueno, pues primero tenemos a lo que es nuestra aorta, que es pues como que el tubito que se ve grande, y las pequeños pues lunas que se alcanzan a ver, semilunas, son los ganglios celíacos. Y bueno, pues estos ganglios también son denominados semilunares por la forma que tienen. Es importante mencionar que algunos autores lo mencionan como sus cuernos y otros como simples bordes. En lo personal, es un poco más entendible como cuernos porque pues teniendo la idea de su forma, es un poco más sencillo de entender. Bueno, pues primero al ganglio, lo que es el ganglio celíaco derecho, llega el nervio explánico mayor por su, por su cuerno antero-posterior. Y bueno, pues se conecta y también llega el nervio vago derecho, su rama derecha, a lo que es el cuerno anteromedial. Y también a este ganglio se conecta lo que es el frénico derecho. Ahora, el nervio explánico mayor, en conexión con el ganglio y el nervio vago derecho, rama derecha, forman una asa nerviosa, que es el asa memorable de Brisbane. Y por otro lado, en el ganglio izquierdo se forma, bueno, llega lo que es el explánico mayor por su cuerno posterolateral, llega, se conecta y también el vago derecho le da una rama, que es la rama izquierda de la que mencionaba hace un minuto. Y bueno, pues esta rama, en conexión con el ganglio y con el nervio explánico mayor, se forma otra asa, que es el asa de Laine-Lavastin. Bueno, ahora estos ganglios están situados por encima del tronco celíaco, que se podría decir que es esta pequeña ramita que se ve aquí. Y bueno, pues debajo de este tronco y superior a las arterias mesentéricas superiores están los ganglios mesentéricos superiores. Estos ganglios solamente reciben lo que es del explánico mayor y pues de las pequeñas anastomosis que se formaron de cuando estas asas se hicieron. Y también están los ganglios aórtico-renales, o que también se llaman simplemente ganglios renales. Estos están situados por encima y anterior a las a las arterias renales, perdón, que pues son ramas también de la aorta abdominal. Estas son, también forman de aquí, de estos pequeños ganglios, otro plexo, el plexo renal, que también se hablará un poquito más adelante. Y bueno, ahora con sus ramas eferentes, como lo mencioné, pues en general los nervios forman tantas anastomosis que tienden a formar otros plexos. Entonces, el plexo celíaco pues no es la excepción y se originan plexos secundarios. Lo importante de estos plexos es que se tienen que denominar en que unos son pares y otros son impares. En los plexos pares secundarios del plexo celíaco tenemos lo que es el suprarrenal, el renal, los frénicos, el espermático o útero ovárico, dependiendo pues, del sexo. Y tenemos los plexos impares, que es el esplánico lineal, el hepático, el gástrico, el mesentérico superior, hipogástrico, etc. El, de cierta forma, estos plexos tienen sus características, obviamente, pero a grandes rasgos, estos plexos son denominados de acuerdo al recorrido que tengan con la arteria, puesto que estas fibras nerviosas se continúan en dirección a donde van las arterias, por eso son algo sencillos de hablar, y pues se originan de ganglios pequeños y que a veces incluso son inconstantes. Y bueno, en la imagen que tenemos en esta diapositiva ya es un esquema un poco más detallado sobre los componentes, tanto de lo que es el plexo celíaco como de los plexos que se originan de este y pues los nervios que vienen de esto. Y como un tipo de resumen se podría decir que pues los ganglios celíacos son los principales, los más importantes de este plexo, a los que llegan lo que es el vago derecho, con sus ramas correspondientes izquierda y derecha,
llega al nervio explánico mayor y también tenemos el nervio explánico menor. Y bueno, pues llega también lo que es el nervio frénico solamente al ganglio celíaco derecho. Estos pues forman anastomosis y pues el nervio explánico mayor y el menor llegan a lo que son los ganglios mesentéricos superiores y a los ganglios renales. Y de aquí pues ya se originan otros pequeños ganglios que son inconstantes o no, y pues se forman los demás plexos. Y bueno, esas serían prácticamente las características más importantes de lo que es el plexo solar como tal. Gracias por su atención, espero que haya sido una buena explicación.